y los extraterrestres. ¿Cómo está, maestra? Mire, con su pelo. Oiga, Yasmín, tenemos un invitado que nos acompaña para revisar la entrevista que se le hizo al papá de Felipe Camiroaga durante este fin de semana. La ley, muy bonita, sí. Vamos a ir a revisar la nota, si es que no me equivoco. Sí, vamos a ver la nota con las principales declaraciones del papá, Jorge Camiroaga, acerca de esta beta como más paranormal, puede llamarse, después de la partida de su hijo, y cómo él presintió años antes que su hijo se iba a ir tempranamente. Vemos la nota y luego Álvaro Santi nos ayuda a explicar qué puede haber sucedido con esta historia familiar. Ya restan solo 12 días para la conmemoración de un año del fatal accidente ocurrido en la isla Juan Fernández. Suele emplearse como frase cliché que fue como ayer que sucedió el acontecimiento, pero este incidente nos tocó a todos de sobremanera. Debe ser uno de los golpes más fuertes de impacto mediático de los últimos 10 años o más, porque fue en el contexto de una visita solidaria y porque queramos o no, partió al cielo una de las personas más queridas en la historia de la televisión, como lo fue Felipe Camiroaga. El padre de Felipe, Jorge Camiroaga, tras casi un año de silencio, viviendo su duelo de forma privada, familiar y según cuenta muchas veces en la soledad de su casa, se refirió a un curioso episodio donde pudo encontrarse nuevamente cara a cara con su hijo Felipe. Fue tras 2 meses del accidente que en una sesión de imanes, sometido a un relajamiento absoluto con los ojos cerrados, tras un fuerte trabajo de equilibrio de energías, don Jorge relata que abrió los ojos y vio a su hijo Felipe a 2 metros, de manera física, vestido con una túnica blanca, con el pelo un poco más largo de la última vez que lo vio, y sonreía feliz. El padre de Camiroaga cuenta que fue una experiencia reconfortante, clave para poder vivir de mejor forma su duelo, aunque este no va a declinar nunca. Pero haberlo visto le sirvió para tener la certeza de que su hijo ahora está en otro plano, muy contento y en paz. Tras estas sinceras palabras y confidencia de Jorge Camiroaga a una entrevista exclusiva entregada a Diario El Mercurio, se ha abierto nuevamente el debate entre creyentes y escépticos ante estas experiencias parapsicológicas. Acercándonos a la fecha de la lamentable muerte del animador, es inevitable indagar en la posibilidad real de poder vivir estas circunstancias que muchas veces pueden aliviar a personas que viven un fuerte dolor ante la partida de un ser querido. En conclusión, gratificante es el valiente testimonio de Jorge Camiroaga, quien asume que aún se mantiene en sesiones psicológicas para ver de forma positiva la partida de su hijo, de quien se acuerda en cada segundo de él, y asegura que lo seguirá haciendo hasta el día de su muerte para encontrarse una vez más con Felipe. Personas han dicho que han visto, han sentido a Felipe Camiroaga, pero cuando hablamos de su papá, estamos hablando de harina de otro costal. Claro. Esto ya es algo muy cercano y él relata una escena súper vívida que es en una sesión de Reiki, ver a su hijo vestido de túnica blanca y de una sesión de imanes. Y que él estaba en un descanso, en una dimensión, estaba abierto a esta experiencia y lo ve claramente. Mira, a ver. Primero que, antes de entrar en el tema de lo que vio el papá de Felipe, después de que ocurrió la tragedia, hubo mucha gente que decía que lo veía, sí. Los periodistas preguntaban, a mí mismo me preguntaron. Yo tengo una visión que tiene que ver más bien con aceptando primero que la mente es más analógica que lógica y que hay un espacio también en la psique que es el inconsciente, en donde hay un lenguaje que es metafórico, no literal. Por lo tanto, a mí me gusta hacer una lectura de la muerte de Felipe, y partir desde ahí. Entonces, Felipe, para mí, metafóricamente, este vendría siendo como el último poema de él. Él va a su refugio, como él le llamaba, ¿no? Que es una isla, curiosamente es una isla, y cae en el agua, ¿cierto? Y ahí, bueno, ahí queda, ahí muere. Entonces, para mí, esos son como las primeras aguas para uno son las aguas maternales.
Felipe es sabido que tenía una herida con su mamá por un tema de abandono, ¿cierto? Entonces que nunca que lo había superado en el último tiempo. Que supuestamente lo había superado, pero a mí me da la sensación de que no. Me da la sensación de que esa herida estaba ahí. Es un proceso que también me da la sensación de que él no siguió como proceso terapéutico de sanación. ¿Y tú crees que eso se relaciona con lo cual él cae al agua? Sí, porque además que ocurre algo muy curioso. El segundo apellido de Felipe es Fernández. Y él va a las aguas de Fernández. Las aguas de Fernández son las aguas de su mamá. Entonces es como un intento de volver al vientre de la mamá, para nutrirse de la mamá. Yo lo veo por un lado muy bello, por otro lado lo veo un poco triste porque representa también una incapacidad de resolver eso en la vida. Entonces él acorta su vida de alguna manera. Eso es una lectura que hago yo metafórica del accidente. Puede que se acepte como puede que no, pero... Te hace una pregunta bien cruda, pero ¿él decide que su vida sea corta? Yo creo que sí, porque él también dice, yo hice todo, en algún momento dice, yo hice todo lo que tenía que hacer en mi vida. ¿A qué edad falleció él? 42. La vida 45. Imagínate, la vida está para alargarla. Entonces, alguien que dice, yo he hecho todo lo que he tenido que hacer hasta esta edad, está cortando su vida de alguna manera. O sea, hay un tema de ego ahí que lo está cortando. Hay un tema de personalidad con sus neurosis que lo está cortando. Que es válido, puede ser también. Ahora, que aparezca, tú lo mismo lo dijiste. Muchas personas dijeron haberlo sentido, haberlo oído, haber tenido conversaciones incluso una vez muerto Felipe, y de que andaba deambulando en las inmediaciones de Televisión Nacional, en las inmediaciones de su casa en Colina. Sin embargo, cuando leemos lo que su papá dice, y de haberlo visto y que lo vio sonriente, claro, y que a él le da mucho consuelo, ¿a ti te parece que es un relato muy real, sí, y muy fidedigno? Y bellísimo, y lo encuentro una belleza fantástica, porque además que también, como decía en la nota, esto sirve en su proceso también de duelo. Es una terapia. Es una terapia. De otro claro. nivel. ¿Qué significa esto que esté vestido de blanco? Eso yo iba a decir con símbolos. Entonces está vestido con una túnica blanca, lo cual ya le da, claro, una connotación espiritual. ¿Ya? Está como en un plano espiritual. Como santificado. Como santificado, como una especie de ángel. El cabello está más largo. Ha pasado tiempo, él sigue vivo, en algún nivel. Pero Álvaro, porque ha continuado su vida en otro nivel, está creciendo el pelo. ¿Y esto no se logra si no es con terapia? O sea, ¿cualquier ser humano puede lograrlo individualmente? Sí, sí se puede, pero lo mejor siempre es ponerse en las manos del otro. Hay un koan zen, muy famoso, cuya pregunta es, ¿cuál es el sonido de una mano? Y todos los alumnos tratan ahí de intelectualmente sacarlo, el sonido de una mano pues esto, o el sonido de la mano es una bofetada, dicen otros que son más negativos, pero el sonido de la mano también es esto, entonces tiene que haber dos manos. En un trabajo, un proceso terapéutico es importante que la otra persona te refleje, te muestre, te observe, que tenga una visión más objetiva. Ahora, siguiendo lo que tú mismo estás diciendo, ¿qué tanto de carga tiene el propio papá de Felipe Camiroaga una vez que se somete a esta terapia para que su mente, que él, yo me imagino que como papá debe estar pensando un hijo que muere tan trágicamente, que evidentemente está más cerca de la santidad, que es un tipo que está limpio, ¿no es verdad? Y bueno, me cuadra la imagen que él ve de un tipo mucho más grande, ¿no es verdad? Con esta túnica blanca, con el pelo un poquito más largo. Entonces, y feliz además. Y feliz, entonces tiene sentido también, por lo tanto, ¿qué tanto de la mente del papá de Felipe puede crear esta imagen? Eso no importa. Eso no importa porque él vive una experiencia mística, eso es lo que importa. Sea real para científico, sea real para místico, eso da lo mismo. El fenómeno es uno y la interpretación que tú le das, tú tienes que darle la mejor interpretación que le puedas dar a cualquier experiencia en realidad. A un asalto, por ejemplo, también. Lo que decía la Magda, él lo dijo también en la entrevista, él sintió que su hijo se iba a morir joven porque había hecho lo mismo que dices tú, porque había hecho todo lo que quiere, porque lo estaba pasando bien, porque tenía todo lo que quería, que eso a él le provocaba miedo. Bueno, existe un inconsciente también familiar. La familia sabe que lo que ocurre con sus ramas. El árbol conoce lo que pasa en las ramas. Cuando una rama está quebrada, el árbol sabe. Y todo el árbol, desde la raíz hasta arriba, hasta la copa, sabe qué está ocurriendo. Entonces, de alguna manera, yo creo que ahí habla el inconsciente, se expresa el inconsciente. El padre también sabía que él iba a fallecer, tal vez por una conclusión de ciertos episodios de la vida de él, como puede ser también un instinto. Dijo que habían cosas que le llamaban mucho la atención, por ejemplo, que él conociera tanto del mundo, tantas partes del mundo, tantas partes de Chile, y que además fuera tan querido que a él eso le provocaba como una especie de suspicacia, de que podía ser que se fuera tempranamente, de que todos estos indicadores hablaban para él en la íntima, en la interna, todo demasiado perfecto. Considerando además que la mamá había muerto, o sea, cuando uno de los dos padres fallece, queda uno solo
sintiendo ese tronco que tú hablas de las ramas que son los hijos, hay uno solo que queda con esa sensación. Uno Entonces, solo como padre. como o interlocutor hijo. de esas sensaciones. O sea, antes existe padre y madre, que podemos Claro. con Felipe tener un hijo y decir, oye, me tinca que nuestro hijo le va a pasar tal cosa, y está el otro para decir, no, en realidad, para sopesar. Cuando queda uno solo, es mucho más, me imagino yo, te lo pregunto, tiene mucho mayor percepción ese único padre que además lo crió. Probablemente. Que lo conocía Probablemente, y no se perdió Siempre se habla del ninguna amor de la madre, pero no se habla del amor del padre. También en el padre hay un amor importante, a pesar de que, Claro, por porque ejemplo, la hay muchos presencia padres que estuvo abandonan. siempre. Claro, Claro, la estuvo presencia estuvo interrumpida. siempre ahí también, claro. Colaborar los dos, de hecho, para poder crear a este hijo. Entonces, Claro. están Ahora, absolutamente la involucrados. imagen de esta túnica blanca y qué sé yo, él dice, a mí me llama la atención porque se presenta 2 meses después de la muerte. Él muere en septiembre, esta presencia fue en noviembre. No es como parte, porque si fuera de la imaginación o una imagen que él quiere construir, podría haber sido inmediatamente o podría repetirse. Sin embargo, fue en un momento en que él sintió, y lo interpretó así también, que su hijo ya estaba como en otro plano, que había pasado un tiempo entre la muerte y el alcance de ese lugar. ¿Eso es corriente, es común que Sí, pase? eso ocurre en la familia, pero mucho, bastante. Las familias se conectan con sus fallecidos. Ahora imagínate, salen un montón de gente vidente que lo ven, qué sé yo. ¿Qué más fuerte que la visión del papá? O la visión de la mamá, en el caso de que hubiese sido ella. O sea, eso es hay una parte psíquica y hay una parte también Pero emocional. intrínsecamente Hay es- una conexión más fuerte, disculpa, que la que puede tener de repente hasta un psíquico que no lo conoce. Pero solo el hecho de ser el papá te da la posibilidad de poder hacer eso, o también el papá tiene una maduración interna para poder llegar a eso. Es que cuando se produce una relación más íntima con las personas, ocurre incluso una telepatía. Yo creo que todos lo han comprobado. Con las parejas, por ejemplo, o con los hijos. Uno tiene un conocimiento que no es adquirido a través de un dato, de una conclusión. De pronto es un pálpito nada más. Y eso en la familia es muy común. Entonces a mí no me extraña en realidad que haya ocurrido eso. Es que lo que me estaba contando Álvaro, por ejemplo, hay muchas tribus en el Amazonas que a través de la ingesta de ciertos brebajes, cuando pasan la iniciación, digamos, de ser niño a adolescente, ven una serie de imágenes, se vinculan con animales, se sienten que se desdoblan y que su espíritu o mente, digamos, pasa a estar en algún animal en particular. Y fíjate que antropólogos, cuando han hecho entrevistas con estas personas, han dicho que ellos no cuestionan si el hecho es real o es de imaginación. Dicen simplemente esto es importante porque es válido. Y al ser válido ya está, y la persona crece. La persona ya tiene otro nivel de relación, que es un cordón, digamos, que no se corta más con su entorno, digamos. O sea, puede vivir no solo adentro, sino que más allá del perímetro de la biología del cuerpo nomás. Ahora, Importante. siempre, Álvaro, es permitido, siempre es adecuado, más allá de las creencias, tomar contacto con los muertos. Y eso habitualmente ocurre cuando hay algo pendiente, cuando tú quieres tranquilizarte que ese espíritu finalmente está donde debe estar y no dando vuelta por acá. ¿Cómo uno puede acercarse a ese Sí, tema? yo creo que lo mejor es escuchar una manifestación de una persona fallecida, ponerle atención, ver de qué se puede tratar, mediante cualquier medio que sea. Claro, más que retenerlo. Claro, más que retenerlo, o más que evocar esa presencia a la fuerza, por ejemplo. Pero en este caso, para el papá, para don Jorge Camiroaga, fue muy tranquilizador verlo, porque lo vio sonriente, Además, es lo que yo decía, los símbolos que hubo vio, símbolos, como tú partiste diciendo, aquí habían algunos señales que hacían creer que pese al dolor inmenso de no tenerlo nunca más, había tenido la última oportunidad de verlo, que es lo que más le duele. Cuando uno pierde un ser querido, uno dice, pucha, dame la posibilidad de verlo plano una físico. vez más. Dame esa posibilidad. incluso por otro lado, si él está en un tratamiento, es lo mismo que si uno está dentro de un auto, entendámoslo como que es el vehículo, y tú quieres ver el paisaje, pero el parabrisas está sucio. Si tú lo limpias, le echas el parabrisas, vas a poder ver lo que está afuera, y probablemente en la situación en la que él se encontraba, el padre pudo ver un contacto que siempre ha estado ahí, y que probablemente no pudo acceder a él. Claro. Y es evidente que a él le tranquilizó en este proceso de duelo que es tan complicado. Imagínate, primero hay negación, después hay ira, después hay una negociación, después viene una depresión y finalmente viene una aceptación de lo que ocurrió, de la pérdida. Claro, y acá- Entonces es un proceso largo, que generalmente dura como de 1 a 3 Esa años. liberación de energía que estás diciendo tú es como lo que dice Salfati, interpretar que en ese momento en que él muere,
para la persona o para las personas que están alrededor se les ensucia el parabrisas por toda esa liberación de confusiones. Claro. Y de ahí uno puede encontrar esa limpieza. ¿Sabes cómo lo veo? Es como, por ejemplo, cuando se crea este acto terrible, trágico, es como alguien viene y deja tocando el timbre. Ring, y pasan todos los procesos que sea, Álvaro, así la negación, ring, y de repente cuando uno está calmo, Tac. se levanta y abre la puerta. Y el timbre deja de sonar porque ve a la persona que está al otro lado y ya suelta el timbre. ¿Cachai? Es como eso. Lo importante como es una las alarma. experiencias que sí o sí son reales porque la gente las vive. Entonces el fenómeno, como decía yo, existe. Es buscar la mejor interpretación, la que a uno le resulte útil. Eso es lo mejor que uno puede hacer con una experiencia. En vez de estar, claro, acudiendo a distintos especialistas, a lo mejor no sé, un científico va a tener una versión, un sacerdote va a tener otra, un místico va a tener otra, un esotérico va a tener otra. Pero al final, ¿cuál es? El fenómeno es ese. Sí, y de hecho hay que vivir así en lo material y en lo Por espiritual, supuesto, digamos. claro. Él decía otra cosa muy reveladora en la entrevista, que hablaba que el último tiempo, que a pesar de haber estado toda la vida juntos, de haber sido padre y madre durante una época larga de la vida de Felipe, durante el último tiempo no se estaban viendo mucho. Habían dejado de verse porque Felipe estaba como obsesionado con el campo en Chillán, en Villalegre, y que se estaba yendo todos los fines de semana para allá, y que se iba, y que se iba, y que se le había perdido de la pista, que llevaba, no sé, el último mes o mes y medio sin verlo, antes del accidente, porque él estaba muy apurado en terminar esos trabajos, en apurar el cerco, en apurar que los animales estuvieran bien, como si tuviera alguna prisa, como que algo los tuviera como... Y él mismo se pregunta o trata de decir, ¿por qué tan apurado finalmente? No creo en los accidentes yo. No creo en los ¿Tú accidentes. crees que la gente presiente que va a morir, Yo pero, creo que pero no lo manifiesta? Yo creo que hay una parte de uno que escribe un guión conscientemente. Y hay otra, podríamos decir que la mano derecha escribe conscientemente, pero al mismo tiempo la mano izquierda está escribiendo otro guión inconsciente. Claro, e incluso el codo puede estar borrando, claro, lo otro. Entonces de repente uno, por ejemplo, quiere, este mismo ejemplo, alargar su vida, tiene proyectos y todo lo que está escribiendo, pero hay un temazo en el inconsciente que te hace cortar eso, boicotearlo, es el auto-boicot. Por eso no creo en los accidentes, yo creo que él, esto va a ser fuerte a lo mejor, pero yo creo que él provocó esto inconscientemente, no sé qué tan inconscientemente, ¿ya? Pero yo creo que él se embarcó, él fue a ese lugar y finalmente le ocurre esto a él. También le ocurre a una serie de personas dentro del avión, cada uno tendrá sus historias con eso. Pero bueno, él lo hizo también. Es como cuando uno se sienta bajo un lugar donde le va a caer a lo mejor un macetero, ¿no? Y uno después dice, bueno, claro, era lógico, si me sentaba ahí me iba a caer un macetero. Pero tú lo provocaste, de alguna forma. Entonces yo creo que la historia de él generó esto, produjo esto de alguna manera. No puedo estar más de acuerdo. Mira, claro. Ser, es difícil estar de acuerdo, ¿ah? Porque la gente, sí, claro, como, se niega. yo quizás soy un Así poquito más funciona la escéptica, vida, yo pero creo. ¿cómo él puede saber algo así si él había ido muchas veces antes y no le había pasado nada? ¿Cómo él podía temer en ese momento de que justo ese día iba a pasar algo? Bueno, tal vez lo hizo muchas veces, pero es que no es consciente. No, lo No sé. es consciente, y no es el momento, claro. pues. Y no era el momento, tal vez, claro. Pero que muchas cosas estaban mostrando cómo él iba, como dices tú, él dice, cerrando. la vida claro. complota, ya sea a favor o en contra, según lo que uno le pide a la vida. Y la vida, digamos, va creando escenarios. A veces uno los toma. Muchas veces uno pierde una cantidad de oportunidades. Uno dice así, yo quiero pololear, no me resulta. Y si uno se fijara bien, probablemente tuvo muchas oportunidades, pero se las saltó. Y él probablemente quizás las buscó y no se juntó con las personas necesarias y hasta que un momento el escenario fue el perfecto, pero lo que él precisamente estaba pulsando. Como dicen, la mente con todo su poder pavimenta camino hacia donde queremos ir finalmente. El papá relata otro episodio que fue muy significativo porque también fue arriba de un avión. Felipe lo había invitado al sur, me imagino que al campo, no queda muy claro, pero me imagino que al campo, y lo invita a ir en avión, pero en un avión chico, y va pilotando él. No sé si acompañado de otro piloto, bueno, la cosa es que... Iban los dos solos porque como no habían podido conversar mucho, ¿te acuerdas? le dijo, Él vente dice- papá al sur y ahí conversamos. Y él accedió porque quería conversar con él y encontró que ese era el único momento que tenía. Claro, Ahí fue. van aterrizando y había un viento muy tremendo, circunstancias similares a las que finalmente tuvo el accidente de Juan Fernández, pero esto fue en el sur, nada que ver, previo, pero no tanto tiempo antes. Y Felipe comienza a tener muchos problemas para aterrizar este avión y en un minuto se persina. Y el papá dice, hasta aquí nomás llegamos. Allá. No, porque él que ya tenía esta sensación de que su hijo se iba tempranamente, que ya había un tema que
que se le iba presentando. Bueno, finalmente logran aterrizar, muy asustados, qué sé yo, pero él le queda dando vuelta esto del avión, de la muerte temprana, de su hijo persinándose, el sur, y empieza también a construir algo ahí. Bueno, avala lo que dice Hay un Álvaro. cuadro, parece, ¿eh? Hay como un cuadro de situaciones que uno podría leer después de la tragedia, por supuesto. Y Antes cosas es que más se han difícil. sabido a un año después, porque el papá no había querido hablar con ningún medio hasta ahora, hasta estas semanas, este sábado, donde aparece esta entrevista muy valiosa, además, para toda la gente que ha perdido un ser querido, no solamente los miles y miles de fanáticos de Felipe, sino que también para todos quienes han perdido un hijo y que se han puesto en esa semejante y terrible situación de perder y de rebelarse frente a eso. Bueno, fíjate, un gran consejo que dicen aquellas personas que obviamente, como varios acá de nosotros quizás, no creen las casualidades, es vivir atento a las señales, siempre, porque, porque siempre eso están. es todo. Alerta. Cosa que uno no las ve. Exacto, pero cuando uno, digamos, está atento, uno puede, con recordación, juntar cosas que se van presentando. Pero es que uno arma el puzzle cuando pasan las tragedias, ¿no? Antes no. Pero fíjate que cuando uno está de mente clara, yo te diría que hace hartos años de mi vida, yo junto harto, puedo ver hartas señales siempre de cosas que me pasan. Sí. Que son reiterativas, dices tú. Claro, pero son sutiles, no que son uno- obvias. y que uno puede evitar ciertas cosas, pero puede adelantar otras. O sabes cómo se viene la mano en los próximos 3 días. No es que alguien te venga a dejar una carta, Claro. pero sí se escucha como silbido de un pájaro. Ah, va a salir el sol. Y hoy día es. Algo así. Pero Oye, ¿qué tengo pasa una con...? pregunta. Adelante, Yasmín, por Tengo una favor. pregunta. ¿Esto solamente se puede dar consciente, por ejemplo, si yo estoy durmiendo y siento que en la noche, mientras dormía, un familiar mío vino, me visitó? ¿Eso es parte de mi sueño, de mi imaginación, de mi inconsciente o es real? Es lo mismo, pues es un fenómeno. El que tú vives. Es un Tú lo suceso. vives y es real para ti porque tú lo vives. Es como lo que ocurre de repente con en las vidas pasadas, la hipnosis. Hay, por ejemplo, hipnoterapeutas de vidas pasadas que les da lo mismo, como el caso de Cabuli, José Luis Cabuli, sí. creo que es le da lo mismo si el fenómeno, o sea, si lo que está la persona relatando es real o no, si realmente existieron o no. Pero esos elementos surgen de la persona y él trabaja entonces con esos elementos, porque están representando la estructura que la persona tiene, Exacto. de personalidad, la historia que... Claro, y lo que no te niega, que cuando te indica eso, como o en ciertas hierbas medicinales, que uno sale y comienza a hablar con tu papá, con tu abuelo muerto, los veis casi como en una sala de reuniones. Claro, no vale pensar si es real eso o no, tiene que ver con simplemente por lo menos entender algo que sea efectivo, y es que estamos todos conectados en una estructura. Todos tenemos a todos adentro, y a tus familiares en una primera capa. Claro. Por Oye. lo tanto, nunca se va a cortar el vínculo de, en este caso, el papá con el hijo. Eso siempre va a estar, para siempre. Él va a continuar probablemente un proceso, es lo que nosotros imaginamos, intuimos, ¿cierto? No sabemos a ciencia cierta qué hay más allá, pero creemos que puede haber una continuación y que hay un proceso, hay una evolución. Y entonces hay un avance, pero ese vínculo no se va a cortar. Y el vínculo así como el que tiene con su papá, que es su familiar directo, también con el vínculo que existe con las personas, porque no es común que a una persona, otras, y un gran volumen de gente que lo seguía, que lo quiera hasta el día de hoy, tenga esa conexión con él. También. Y que le entregue esa energía, porque también ese tipo de energía, porque yo creo que no todo el mundo está pendiente del otro, así como estaban pendientes de él, sobre todo en un tramo tan largo de 4 horas durante la mañana. O sea, él intervenía tanto en la vida de ellos como ellos intervenían en la vida de él. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que también te dejaron un puente que todavía a lo mejor está trunco o está todavía listo, está planteado? ¿Qué pasa con eso? Porque hay gente que todavía se pregunta, pucha, y se pregunta en la mañana, a lo mejor todavía da vuelta por los canales y de repente sigue buscando el espíritu de él. Y todavía no lo encuentra, ni en este matinal, ni en el otro, porque nosotros no... Yo creo que nadie aquí tiene la intención de querer decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero reemplazarlo. No, Claro, por lo menos vez yo soy ni si- respetuoso en ese sentido. Claro, tal vez ni siquiera lo busca él, busca algo, una señal de él. Claro. Interesante lo Claro. que dice. Hay un duelo nacional, po. Hay un duelo que es colectivo también, en el caso de una persona que es pública. Lo cual, bueno, van a ocurrir muchas cosas. Me puede dificultar también el proceso, en este caso de la persona fallecida, de Felipe. Lo puede dificultar. De hecho, fíjate que ya entrando sentido lo puede dificultar? entrando en un terreno más como psíquico, porque yo trabajo, yo todas estas cosas que hago les doy un enfoque terapéutico, como ustedes a lo mejor ya se han dado cuenta, a diferencia de otras personas que hacen un trabajo similar al mío. Pero ya yendo al terreno más psíquico, yo como que traté de tomar algún tipo de contacto, siguiendo intuiciones, sensaciones, con lo que él estaba viviendo en otro plano después de haber fallecido. Y cuando algunas personas decían, está vivo, o lo estoy viendo, yo sentía que le estaba en un proceso muy difícil.
que es un proceso de fragmentación de la personalidad, de ir como soltando capas para poder continuar. Y el proceso aún era más difícil porque había un duelo colectivo. Había una negación. Como resistencia. Que es la primera parte del duelo, la negación, claro. Gente Y esa que negación... contenía el hecho de no partir. Claro, que lo negaba, o sea, no está muerto. A mí me pasó también, por ejemplo. Pero no está muerto, qué raro. Yo sé que está muerto. Pero como es un personaje público, tú lo veías todos los días, sigue vivo y va a continuar un es tiempo. algo que en esta teoría de que uno orquesta un poco sus designios, es algo que él también debió haber previsto, porque su nivel de fama era tan sublime, Claro. que su nivel de la conmoción que iba a quedar cuando él no estuviera también era semejante a la que él estaba teniendo en vida. Una persona que no podía ir al supermercado, que no podía caminar de aquí a la esquina porque era una locura. Entonces, Claro, que es un poco lo que decía Juan José, que es la conexión con esa cantidad de gente diariamente. Ahora, Porque no es normal. Claro, no es habitual eso. Digamos, dentro de todo lo que yo entiendo, más o menos me ha tocado cognitivamente entender, 1 kilo de pluma pesa lo mismo que 1 kilo de concreto, pero 1 kilo de concreto lo puede dar solo una sola persona, el papá, y los otros millones de personas pensando en él aportan también solo 1 kilo, porque no tienen el vínculo completo, pero son muchas personas en lo mismo. Bastó que una sola persona quisiera conectarse con él, que obviamente es su padre, y tenía el derecho, y lo logró, que otras personas que podían retenerlo, pero es una poquita fuerza que se suma y hace algo similar. Porque además que retienen un personaje. Exacto, retiene un personaje, no la persona que él está trabajando en este proceso de fragmentación. Claro, pero hay mucha gente que sí ha tenido contacto con Felipe y sí lo ha visto y sí siente su presencia y lo ayuda en su vida cotidiana. Ahora, claro, no tiene la relación que tenía con el papá, evidentemente. Sí, claro. Él tenía la generosidad de pararse también. Claro. No, perdón, y él Álvaro. tenía la generosidad de pararse delante de la gente, que sin ir más lejos, yo siento que él también debe tener la generosidad hoy día en la actualidad, en su estado donde se encuentra, de decir a la gente, usted que está pensando en mí, usted que está pensando en mí, de Arica a Punta Arenas, donde esté o en otra parte del mundo, le dice, tranquilo, yo estoy bien. Claro. De alguna manera él también es generoso y consuela esa no en vano su papá dio la entrevista. Lógico, claro. No en vano su papá transmite y cuenta y comparte con todos nosotros Y una ofrece experiencia. una calma general. Exactamente. Eso O sea, inyecta calma, claro. eso tampoco es una casualidad.